viene ese carácter de Donald Trump? ¿Ustedes han escuchado eso? No. Dice, porque ha sido criado con leche de búfala. ¿Y saben por qué tiene ese carácter Putin? Que ha mandado a bombardear Croacia. Tiene ese carácter. Dice porque ha sido alimentado con leche de osa. Qué chiste, profe. ¿Y saben por qué es tan inteligente Nicolás Maduro? ¿Por qué, profe? Porque ha sido criado con leche de burra. Y dice, ¿y a qué no saben con qué ha sido criado Rafael Correa? Con leche de magnesio. No entendí. No han entendido. ¿Para qué leche de magnesio? Para la diarrea. Cuando estás estreñido, Qué asco, sí. ¿Viste cómo sabía que para qué el magnesio? Tengo ¿qué? ¿Has tomado leche de magnesio? A ver, esta parte me interesa particularmente que ustedes la sepan. Esta parte que ya la vimos, de todos modos la vamos a repasar. ¿Cuáles son los fascículos? ¿Cuáles son los fascículos que se encuentran a nivel de los cordones anteriores, de los cordones laterales, de los cordones posteriores? Entonces, el sentido común, quiero que piensen ustedes en función de una hernia, de un paciente que tiene una hernia lateral, por ejemplo. Ese paciente tendrá un déficit motor, porque si aquí está el canal medular y esta es la parte anterior, aquí está el cuerpo, ¿verdad? Aquí tiene que estar el cuerpo de la vértebra y aquí están las apófisis transversas, ¿verdad? Apófisis transversas y allá las apófisis espinosas. Y una hernia que comprima el cordón lateral va a afectar la vía córtico-espinal lateral. Sobre todo esta, la vía córtico-espinal lateral, que se supone que aproximadamente el 90% de las vías córtico-espinal es lateral y apenas un 10% es córtico-espinal anterior, que no es cruzada. Esta es cruzada y esta no es cruzada. Después, delante de la córtico-espinal, en el cordón lateral tenemos rubro espinal y retículo espinal. Por lo tanto, esto es, y quiero que se entienda muy bien, la córtico-espinal es una vía motora voluntaria. Es una vía motora voluntaria. ¿Sí? Es una vía motora voluntaria. Ahí lo estamos viendo mejor. A diferencia, este es motor y este es motor voluntaria. Cruzada 90% y un 10% que es directa, que no se cruza. Pero si ya me dicen a mí rubro espinal y retículo espinal, rubro espinal, ¿de dónde vienen esas vías? ¿De dónde viene esa vía? Rubro espinal. Del núcleo rojo. De Ruber, núcleo rojo. Del núcleo rojo. Por lo tanto, esta es una vía motora que es descendente, es motora voluntaria, pero la del núcleo rojo no es voluntaria. Les expliqué de qué sirve en los niños para gatear, ¿sí? Y en los adultos favorece la coordinación de los movimientos de los brazos. Entonces, el gateo no es voluntario. El gateo es voluntario, pero ayuda al gateo. Sí. Sí, mira, ya dejé los documentos ahí en el Consejo de la Juventud. Y me pegan, sí, me pegan. Ya, sí, bueno,
la ley no puede estar. Entonces, córtico espinal, ¿de dónde vendría entonces el córtico espinal? Sí, ¿de dónde vendría? Córtico espinal. De la corteza premotora, perdón, de la corteza motora prerolándica en el homúnculo de Pinfield, de ahí viene, ¿verdad? De ahí viene córtico espinal. Rubro espinal viene del núcleo rojo y va a hacer las funciones que yo les he dicho. Retículo espinal, ¿de dónde crees que vendría retículo espinal? ¿Ah? ¿De cuál retículo? Del sistema activador reticular ascendente. Todas son fibras que vienen ahí, que van del SARA y van a contribuir a la función del voluntario, del córtico espinal. Después tenemos adelante, casi en la unión de los cordones anterior con los cordones laterales y cordones posteriores, cordón lateral. Entonces, en el cordón lateral, si yo les pregunto, en el cordón lateral las vías descendentes son córtico espinal lateral, rubro y retículo espinal. ¿Sí? En el cordón lateral las descendentes, córtico espinal lateral, rubro espinal y retículo espinal. En el límite entre el cordón lateral y el cordón anterior, así como en el cordón lateral, tengo tres fibras descendentes, córtico espinal lateral, rubro espinal y retículo espinal. En la unión del cordón lateral y del cordón anterior, tengo las olivoespinales. De la oliva del bulbo, ¿qué función va a hacer esto? La rectificación de la posición del cuerpo en función de lo que yo veo. La rectificación de la función del cuerpo en función del espacio en el que yo estoy, del espacio. Entonces, ustedes ven que yo camino sin ninguna dubitación en un terreno plano, ¿verdad? Y porque yo estoy viendo, es olivo espinal, la oliva del bulbo que está en contacto con el lóbulo flóculo nodular, que controla también los movimientos oculares. Entonces, el olivo espinal rectifica mi posición. Imagínense si en algún momento dado, como esa película que a ustedes les gusta de Harry Potter, de momento ¡pum!, hay solamente una línea. En una sola línea, automáticamente yo haría así, ¿verdad? Automáticamente yo haría así. O me agacharía o trataría de coger, si yo estoy en pleno. Y fíjense, aunque esa varilla de hierro, aunque sea de este ancho, solamente por lo que yo estoy viendo entre el lóbulo flóculo nodular, la oliva y en las fibras olivoespinales, empiezo a rectificar mi posición del cuerpo en función de lo que yo veo. ¿Sí se entiende, no? Ahora, espero que a ustedes no les pase una situación horrible y espeluznante. Por ejemplo, si ustedes se meten, si a alguno de ustedes les gusta el snowboard o hacer submarinismo o bucear, dependiendo de dónde está uno, hay algunas playas que están cerca entre la provincia de Guayas y la provincia de Manabí, donde el fondo es muy blanco. Entonces los rayos del sol entran con mucha intensidad y reflejan. Y llega un momento en que uno no sabe dónde está la superficie. Y es desesperante, porque si vas sin bomba, te entra pánico, porque si tú crees que en un momento te pierdes y no sabes si tienes que bucear hacia allá para llegar a la superficie y te encuentras con la arena y ya te falta el aire, o tienes que cambiar y buscar dónde está la luz del sol. Eso también pasa por ejemplo, en una piscina con un fondo blanco y que haya mucha luz. Y entonces aquí las fibras olivoespinales entran a trabajar en esa función. Entonces,
Cordones laterales 3 y cordones anteriores vamos a encontrar 3. Sí. Una pregunta, pero en cambio, en las personas que son ciegas, ¿cómo estaría esta función de los olimboespinales? En las personas que son ciegas no tienen una respuesta de ese tracto, porque el olivo espinal está mucho en función de lo que yo estoy viendo. ¿Ya? Entonces, en el margen, olivo espinal. Cordón lateral 3, córtico espinal, rubro y retículo. Y en el cordón anterior también 3. Los vestíbulos espinales, Las fibras de oliva. los vestíbulos espinales que cumplen una función muy parecida al olivo espinal, tecto espinales, retículos espinales. Y este va a punto, ¿ah? Retículos espinales, porque aquí también teníamos retículos espinales. Tecto espinales, ¿de dónde vienen los tectos espinales? El tecto. Del tecto. Del tecto. Por lo tanto, está recibiendo un input, un estímulo de lo que se ve y de lo que se escucha. ¿Verdad? De lo que se ve y de lo que se escucha. No entendí la parte que dice que iban juntos. ¿Ven eso? Entonces, de lo que se ve y de lo que se escucha. Por ejemplo, si tú vas por la calle, ¿verdad? Ajá. Una enseguida es una reacción. Entonces, eso tú dices, ¿eso es voluntario? No. No, eso ha salido automáticamente. Ajá. Eso ha salido automáticamente. Tú te giras así, ¿verdad? Es como el sonido que te dio. Entonces, eso es tecto espinal. Y los vestíbulos espinales con los olivos espinales hacen una función sinérgica, van casi de la mano, olivo espinal y vestíbulo espinal. El córtico espinal anterior, con los años que yo tengo más que ustedes, que podrían todos ser mis hijos, yo no he encontrado anatómicamente durante una cirugía lo que es el córtico espinal anterior. Y si está descrito es porque existe. Pues yo normalmente pregunto las cosas que yo he tenido la oportunidad de percibir durante un procedimiento quirúrgico. A diferencia, ya tenemos ahí todas esas vías. ¿Ya? Entonces, 3 y 3, 6 y 1, 7. Aunque este que está aquí puede ser 2, serían 9. Perdón, serían 8. Entonces, córtico espinal lateral, rubro espinal, retículo espinal, olivo espinal, otra vez retículo espinal con el tecto espinal, vestíbulo espinal, que esto sería iría de la mano con el olivo espinal, y el córtico espinal anterior. Esas son vías descendentes. Ahora, esa sí. Yo me quedo una duda. ¿El retículo espinal y el tecto espinal son dos diferentes? Son dos diferentes. Entonces, el retículo espinal, como viene del sistema activador reticular ascendente, no existe. Si uno revisa los libros, no existe una función que esté claramente definida del retículo espinal. Pero se supone que todos tienen una acción sinérgica con la vía piramidal voluntaria, que es la vía córtico espinal. Ahora, la gran pregunta es, una vez que yo ya veo que alguien me decía, esto solamente es de un lado, eso es de los dos lados, ¿verdad? Solo que para que sea más clara la explicación, están divididas las eferentes o descendentes con las aferentes o ascendentes. Entonces, en el cordón posterior, si no es mi conducta de hacer preguntas en función de cómo yo estoy viviendo personalmente, ¿verdad? Imaginémonos que yo voy a preparar el examen final y me han chocado. Como una amiga mía pegó, yo estaba haciendo la residencia de neurología y pegó un aguacerómetro y se asustó porque dejó estacionado el carro debajo de un árbol dentro del hospital, un árbol muy viejo. Y ya desde siempre se sabía que se desprendían ramas y caían ramas. Y dijo, está lloviendo. Y digo, vamos a ver qué pasó.
y cayó una rama de unos 3,5 metros. Cuando llegamos a ver el carro, el techo estaba hundido, el espejo de adelante estaba estallado y los cristales al lado estaban estallados. Y la laptop la tenías dentro de la maleta, dentro del carro, en un asiento, y para la suerte de ella, el carro hecho pedazos y la laptop desapareció. La laptop desapareció. Y uno dice, a lo mejor si esa persona tiene que tomar examen, a lo mejor va y toma un examen con preguntas muy rebuscadas. No es mi estilo, pero imagínense que yo le preguntase, enumere 2 vías eferentes que se encuentran en el cordón posterior. No hay preferentes. Muy bien. No hay. Muy bien. No hay vías eferentes. No hay vías eferentes. Enumere dos vías eferentes o 2 tractos descendentes ubicados en el cordón posterior. Mi hijo menor diría que es mala leche esa pregunta, pero no existe, ahí no hay. Eferentes son descendentes, ¿no? Eferentes son descendentes. O centrífugos, es lo mismo. Eferentes, centrífugos. En el cordón posterior no existen vías motoras descendentes. Peor, vías motoras ascendentes, no existen. ¿Ya? En el cordón posterior, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos 2 tractos muy importantes que son gracilis, que están en la línea media, y cuneatus. Gracilis y cuneatus uniformes. Gracilis, cuneatus, cuneatus. Y es ahí donde tenemos la vía de la propiocepción consciente, profunda consciente, cordón posterior. Y aquí hay un fascículo que se llama fascículo septomarginal y el otro fascículo interfascicular que los vamos a obviar, no los vamos a mencionar para nada. Solo tenemos los fascículos de gracilis y de uniforme en el cordón posterior. En el cordón lateral, anterolateral, en la periferia tenemos los 2 espinos cerebelosos. El posterior, que está en el margen, y el espino cerebeloso anterior, que está en el margen también. Entonces, cordón posterior solamente dos descendentes, gracilis y cuneiforme. Y en el cordón anterolateral, anterior y lateral, los espinos cerebelosos posterior y anterior, los espinotalámicos laterales en el lateral y el espinotalámico anterior en la parte anterior. Además, así como teníamos olivoespinales, aquí tenemos espino-olivares. Teníamos tentoespinales, aquí tenemos espinotentales. ¿Sí? Es todo un paquete del sistema espinotalámico lateral, el tracto espino-olivar, el espinotental, el espinotalámico anterior, y justamente ahí donde ustedes ven el fascículo propio anterior, que viene a ser como la capsulita de la sustancia gris, eso que está rodeando aquí, el fascículo propio anterior, y finalmente este que está aquí, el fascículo longitudinal medial, que más bien es de tipo para información, pero si fuese el nivel cervical superior, sí hablaríamos del fascículo longitudinal medial. Que la función del fascículo longitudinal medial es el que exista la convergencia de la mirada. Fascículo longitudinal medial, convergencia de la mirada. Si yo miro con el ojo derecho a la derecha, el izquierdo va a mirar a la derecha. Si yo miro con el ojo izquierdo a la izquierda, el derecho va a mirar hacia la izquierda. En otras palabras, yo miro
para allá, miro para allá, miro para allá y miro para allá. Si está dañado el fascículo longitudinal medial, no existe la convergencia de la mirada. ¿Ya? Y eso se llama oftalmoplegia internuclear. Oftalmoplegia internuclear por un compromiso del fascículo longitudinal medial. Se supone que cuando lo mencionan aquí en este diagrama, en este dibujo, es que esa médula es una médula cervical alta. Es una médula cervical alta. El FLM, el fascículo longitudinal medial, el FLM, permite la convergencia de los movimientos oculares. ¿Ya? Pregunta, para avanzar. Pregunta. El tracto espinotalámico anterior, El tracto espinotectal y el espinotalámico anterior. Espinotectal y espinotalámico anterior. Espinotalámico lateral y espino olivar. profe, y el espinotalámico Espérense un momentito. Si ustedes se dan cuenta dónde está el espino olivar Es igual que el castillo. y el olivo espinal, si se dan cuenta dónde está el olivo espinal En la misma y simetría. el espino olivar. Por lo tanto, se supone que ese fascículo es un fascículo mixto, Mixto. con vías descendentes, Y había ascendentes. olivo espinales y vías ascendentes, espinos olivares. Ah, sí. ¿Sí? Ah, sí. ¿Puede repetir, por favor? Pero ya no da cuenta de los tamaños. Oye, en la consulta externa, una niña de 15 años, 6 meses, se me agarró a llorar amargamente, porque yo le digo, hijita, ¿estás bien? ¿Tu valvulita está bien? Ahora te toca irte al hospital Eugenio Espejo. Ya, nosotros te atendemos hasta los 14 años, 11 meses, y por esas cosas te nos has escapado. Y has venido a una consulta a los 15 años, 6 meses. Así que ya te voy a dar el pase para un hospital de adultos. Tuve que sacarme la bata y que quise decir que esto y esto están casi en el mismo lugar, porque ven esta punta. ¿Ven esta punta? Mira, olivo desde arriba, espinales a la médula. Y acá están espinos de la médula, olivares hacia arriba. Eso es lo que quise decir. Y lloraba. Y yo digo, pero es que no pasa nada. Pero sí pasa. O sea, se crea cierta dependencia, ¿no? Pero desde chiquita se le colocó la válvula y le vas viendo en la consulta un día, otro día le vas viendo cómo crece. Si ustedes ven aquí, hay una barbaridad de términos de los tractos que no vamos a gastar neuronas para eso. No vamos a gastar neuronas para eso. Ya, vamos a ir centrándonos en las cosas que son clínicamente importantes. A mí me da igual que ustedes sepan dónde está el de Schultz, el de Gowers, el de Gold. El Gold es el Gracilis y Burdach es el cuneiforme. ¿Sí? Eso es lo único que les puedo preguntar, porque en los exámenes sí sale Gold Gracilis y Burdach cuneiforme. Pero los otros de Flesch y estas cosas a mí no me interesan. Entonces, vamos a ver los reflejos osteotendinosos del cordón espinal. Los reflejos más importantes, los segmentos que yo voy a examinar. ¿Y para qué voy a examinar esos segmentos? ¿Qué significan esos segmentos? Entonces, el reflejo del bíceps, estoy examinando el segmento de la médula espinal a nivel de C5, C6. Ese segmento yo estoy examinando.
si yo tengo un paciente que ha tenido un accidente de tránsito y que a mí me tocó atender a una chica por esas cosas de la vida, ella y el novio, bueno, el novio ya estaba, o se iban a casar o estaban a punto de casarse o ya vivían como casados pero eran novios. Lo cierto es de que salían como a las 1:30 de la mañana de una fiesta y él iba conduciendo y en la calle se le aparecen dos tipos con un palo y así para robarlo y él se agachó. Ella no se agachó, ella no vio, entonces le desbarataron la cara, pero la cara desbaratada. Venía con su bebé y él se agacha y todo el palo llegó así pero de lleno así, entonces pero destrozada todita. Y por fotografías era una chica agraciada, una chica, no era la última chupada del mate pero bastante digerible. Y quedó pobrecita, o sea, como 3 o 4 cirugías plásticas, ¿no? Y cirugías maxilofaciales, como otorrino, reconstrucción del macizo facial, de la nariz, todo un drama. Entonces, esa paciente, a Dios gracias, no tuvo un dañado en la médula cervical, porque si hubiese dañado la médula cervical quedaba parapléjica, tetrapléjica. Entonces, ustedes el día de mañana que examinen a un paciente o en la calle o en la carretera que hay un accidente y ustedes por solidaridad humana y cristiana tienen que ayudar en un accidente en la carretera, pero si lo examinan y el paciente no mueve nada y buscan reflejo, el bicipital, el reflejo bicipital, tienen que buscar el tendón, tienen que palpar el tendón del bíceps. Entonces, ahora ustedes hagan este movimiento y pálpense el tendón del bíceps. Tranquilo. Tiene que palparse el tendón del bíceps, pálpense, y es ahí donde yo tengo que percutir. ¿Y cómo yo percuto? Simplemente la percusión es a la velocidad en que se mueve el martillo. Yo tengo que hacer así, miren, en otras palabras, miren aquí, cuando uno hace con el martillo tiene que hacer esto, ¿sí ven? Es el peso del martillo, ¿sí? Yo no tengo que golpear, lo que yo tengo que hacer es hacer ese movimiento y eso tiene que ver así, ¿sí? Es la caída, esa caída es. Entonces, reflejo bicipital. El reflejo bicipital, ¿qué músculo está trabajando? El músculo bíceps braquial. ¿Y qué nervio? El nervio músculo cutáneo. A ver, el músculo cutáneo. Por lo tanto, ese es un nervio mixto, ¿no? El nombre ya me lo estoy diciendo. Músculo cutáneo. Entonces, ese nervio es un nervio mixto, nervio músculo cutáneo, y se está estimulando el tendón del bíceps. ¿Ya? Vamos a ver. El tríceps es C6-C8. ¿Y cómo yo exploro el tríceps? A ver, ¿puedes venir un momento para acá? Tú que estás con mi camiseta. Ese cuerpo rico. ¿Te sacas la camiseta? El tríceps se explora en esta posición. Déjalo caer. A ver, tú te dejas llevar como que estuvieses dormida. No lo sujetes, mira, si lo sueltas, ahora sí. Entonces, así yo tengo que estimular el tríceps aquí.
Entonces, ángulo recto y el brazo relajado. Eso es el tríceps, gracias. Eso es el tríceps. El reflejo rotuliano, o el reflejo patelar, ¿te puedes sentar aquí? Reflejo rotuliano, reflejo patelar, cuando ustedes lo exploren, el paciente tiene que estar con la pierna colgada, no debe estar la planta del pie en el suelo. Número 1. Número 2, muchas veces el paciente puede estar tenso en la exploración. Miren aquí. Si tú le dices al paciente, cierra los ojos, antes que cierre los ojos, cogen tus manos así como que vas a separar. Permíteme un momento, cierra los ojos. Entonces, esto es el reflejo rotuliano. En teoría, no te bajes, en teoría tiene que ser simétrico, tiene que ser relajado. Sí. Mira, hay una simetría en el reflejo, ¿eh? Hay una simetría en el reflejo. Respira profundo. Sí, es simétrico el reflejo. Sí. O sea, tiene una hiperreflexia rotuliana izquierda. No, está bien. Solo me asustó. Al menos acabarán el trimestre. Entonces, no es vértebra, ahí no es vértebra, es segmento medular. Y ahí lo tienes, reflejo patelar L2, L4. Reflejo patelar L2, L4. Ahora vamos a ver el reflejo de Aquiles. Vamos a ver quién tiene un reflejo de Aquiles. El reflejo de Aquiles. Sí, el reflejo de Aquiles, miren. Ustedes tienen que saber qué explorar, porque si no van a considerar patológico algo que no es patológico. Entonces, el reflejo de Aquiles, el paciente tiene que estar así. Como el pie está caído, aquí es golpeo, en el tendón del Aquiles. Y es fíjense, Aquiles es L5S2. Y yo tengo que ver si es un reflejo normal o es anormal. ¿A qué yo le llamo normal y a qué yo le llamo anormal? Tiene que ser simétrico con el otro lado. Eso que yo he dicho a otra compañera es normal, lo que pasa es que en un lado percutía con una intensidad y en otro lado percutía con otra intensidad. Todo tiene que percutir con la misma intensidad para ver si hay o no hay una asimetría de los reflejos. Por ejemplo, en las personas alcohólicas, en los diabéticos, los reflejos normalmente están muy débiles, casi abolidos, por la neuropatía alcohólica o la neuropatía diabética. Entonces, si un paciente tiene una hiporreflexia general bilateral, normalmente es una neuropatía. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Estamos aquí? Voy a repetir. Si yo exploro y debo explorar bíceps derecho, bíceps izquierdo, tríceps derecho, tríceps izquierdo, en ese orden, yo no voy a explorar primero los aquilios, ¿verdad? Tengo que ir explorando de abajo a arriba como me gustaría que me explore. Aunque sea mi propio cuerpo, no me va a mandar en la parte del pie, después en la cara, ¿verdad? Tiene que ir explorando en sentido rostro-caudal. Entonces, si yo tengo un aquilio, el nervio es el tibial y el músculo es el tríceps sural, que es el que está aquí atrás, ¿ya?
Entonces, si el paciente hace este movimiento con el pie, yo tengo que ver si hace ese mismo movimiento en los dos lados. Entonces, yo tengo paciente, reflejo aquilio derecho, 2 cruces, reflejo aquilio izquierdo, 2 cruces. 2 cruces se supone que es lo normal. Cuando yo le pongo una cruz es hiporreflexia y si le pongo 3 cruces es hiperreflexia. La pregunta, ¿qué significa la hipo y qué significa la hiperreflexia? La hiporreflexia traduce normalmente una neuropatía, normalmente desmielinizante o autoinmune. En el paciente alcohólico, el paciente con diabetes mellitus, tiene neuropatía. Y la hiperreflexia normalmente traduce una compresión de una raíz nerviosa. La hiperreflexia, una compresión. ¿Ya? Una neuropatía es hipo o arreflexia. ¿Hiporreflexia o arreflexia? La gran pregunta es cuándo es hiporreflexia y cuándo es arreflexia. Porque si yo he percutido mal, me dice casi todos los R1 durante todos los años, todos los pacientes son hiporreflexivos. Porque no ha aprendido a percutir. Entonces, el primer mes de guardia, todos los pacientes son hiporreflexivos. Y a todos los pacientes le quieren pedir tomografía urgente por si algo tiene. Y es que es tranquilísimo. Vamos despacio, se va aprendiendo porque todos vamos aprendiendo poco a poco, paulatinamente. Nadie ya nació con el conocimiento. Sobre todo yo le digo muchas veces a los R3 y a los R2, como mi madre que en paz descanse decía, ya no se acuerda de la vaca cuando era ternera. ¿Han escuchado ese refrán? Ya no se acuerda de la vaca cuando era ternera. O sea, el R3 cree que es la divina pomada y usted quiere corregir todo. O sea, a ti no te pagan en el hospital para corregir. Tú también estás en proceso de aprendizaje. Yo también lo estoy. O sea, a mí no me ha gustado nunca la gente sobrevalorada. O sea, la he detestado. Yo era R1 de neurología, la primera guardia, me marcó toda la vida, la primera guardia. Fíjense, yo era R1 de neurología y tuve en la sala una paciente con edema agudo del pulmón y estaba solito. Y yo corrí y me encontré con el R5 de cardiología, el que ya le quedaban pocos meses para ya ser cardiólogo. Miren semejante diferencia que había, ¿no? Entre un R1 recién que me estaba yo sacando los trocitos de cascarón y él ya cacareaba durísimo. Y la paciente se me estaba muriendo con edema agudo del pulmón y yo le digo, ayúdeme porque yo no he colocado una vía central nunca, un catéter central. Y me dijo, pues mira, y es la primera y última vez que te ayudo. Bueno, lo miré bien y después ya no tuve que necesitar leer, pero qué pena, ¿no? Qué pena que un R5 de cardiología diga, mira, y es la última vez que te digo, pero si es la primera vez que yo estaba pidiendo ayuda. Imagínense ustedes acaban la carrera y en la rural ya más o menos se empiezan ya a ubicar en el entorno laboral y ¡pum! De momento viene un remolino y los lleva a un hospital y asumen ustedes una planta entera de pacientes. Una planta entera de pacientes. Y si un paciente se complica no tiene que pedir ayuda. Uno no puede actuar irresponsablemente y decir yo voy a abrir el libro y me pongo a ver qué hago, porque el tiempo es oro. El tiempo es oro. Entonces, vamos a seguir. El reflejo abdominal es un reflejo que es muy importante. El reflejo abdominal, además de ser sexy, es un reflejo que es muy importante para ver si ese paciente tiene
o dónde tiene una lesión medular. A ver dónde tiene una lesión medular. Entonces, yo tengo que estimular de la línea media hacia afuera, de la línea media hacia afuera, o de afuera hacia la línea media, con el dedo, un poquito con fuerza. Eso sí no le voy a decir a ninguno que se acerque a, porque eso no está bien. Tengo que hacer este movimiento. Desde aquí, del borde costal hacia la línea media, así. Así, con esa intensidad. Yo tengo que ver si hay alguna mueca de la pared del abdomen, si el ombligo se gira un momentito. En un paciente que no siente las piernas y que no tiene reflejo abdominal, yo ya puedo saber a qué nivel puede estar el defecto, a qué nivel. Obviamente el nivel sensitivo me va a decir, si yo no siento las tetillas o los pezones, el nivel es T4, ¿verdad? Si yo apenas siento a nivel de las clavículas, y debajo de las clavículas no siento, el nivel es T2. Si yo no siento ahí debajo de las clavículas y no siento, yo tengo una lesión medular en T2. Si apenas siento y de las tetillas para abajo no siento, es T4. La parrilla costal es T8. El ombligo es T10. Esos son datos muy importantes. Y debajo del ombligo, eso es T12. El reflejo cremasteriano es L1, L2. Recuerden lo que vimos acá arriba, que la rodilla es L2, L4. Y si la rodilla está por debajo de los testículos, en los testículos es L1, L2. Y debe examinarlo. Vuestra obligación es examinarlo. Entonces aquí tienen que hacer un ejercicio de madurez, y hay que examinar todo hay que examinar. En cosas que son chocantes, ¿no? Ahora después pasan los años y ustedes la misma carrera los irá introduciendo paulatinamente en la atención de un paciente y uno tiene que examinar al paciente. A mí me ha tocado, una de las cosas que a mí más me ha sorprendido durante la rural, sobre todo, era encontrar personas que llegaban a repetición con faringoamigdalitis y al sacarle las muestras para cultivo tenían monococo y eran homosexuales. ¿Sí? Entonces no tienen que explorar a un paciente, o tienen que explorar a un paciente que llega a la consulta por incontinencia rectal. Yo me acuerdo de un sacerdote que llegó a la consulta, incontinencia rectal, claro, al explorar no tenía el tono del esfínter anal y llegó acompañado de otro sacerdote y uno dice, o de otro paciente. Entonces uno tiene que explorar, ponerse guantes y examinar y explorar, tiene que explorar todo. Y yo no sé si ustedes tendrán que ver medicina preventiva, pero en medicina preventiva tendrán que hacer consulta y examinar y aprender a sacar el Papa Nicolau con prostitutas, y eso tendrán que hacerlo, eso deberán hacerlo. Y yo me supongo que ahí tendremos que hacer mucho de Teresa de Calcuta, ¿no? Y de científicos y de médicos, y tendremos que hacer eso, lo que nos toca, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Entonces el reflejo cremasteriano, ustedes parten un baja lengua y que no quede muy agudo, y la cara interna del muslo, donde está el pliegue de la pierna, donde llega el filo de la ropa interior, es ahí donde yo tengo que explorar más o menos este trozo de la piel, y tengo que explorar de abajo hacia arriba, rascar un poquito, sin que le duela, pero sí, yo debo rascar, para ver el reflejo cremasteriano.
estoy examinando el nivel L1, L2. El nivel L1, L2. ¿Qué yo debo ver? Debo ver que se contrae el escroto o se contrae el labio mayor. Todos esos reflejos son mandatorios en un paciente que viene con una clínica de médula, o una sección medular, o un trauma medular, o un dolor radicular. Yo tengo que ver en qué nivel estoy, y eso se debe hacer. Entonces, probablemente sea la única cosa que yo les permita a ustedes. Fíjense que yo me voy a comprometer ahora. Página 350 es la página que ustedes pueden traer para el día del examen final, o el examen de la semana que viene. Ustedes lo van a hacer, porque en la práctica diaria, en la guardia, deben tener ustedes una tablita de esas. Deben tener una tablita. A los residentes yo les digo que deben llevar una tablita para escoger al paciente y ubicarse en qué nivel. Entonces, esa página 350 es la única que ustedes en el día del examen podrán tener. ¿Sí? Gracias. Entonces, Gracias, doc. para ver dónde está el reflejo. Entonces, a nivel de la planta del pie, es el segmento S1, S2. Segmento S1, S2. Y el reflejo anal S3, S5. El reflejo anal S3, S5. Entonces ustedes se ponen guante y solamente se pone la yema del dedo, solo la yema del dedo, y se acerca al esfínter externo del ano. Solo el hecho de poner la yema del dedo en el esfínter externo del ano, se tiene que hacer así, ¿verdad? Se tiene que hacer así. Si no se hace así, hay una hipotonía o una atonía del esfínter externo del ano. Hoy día atendí a una niña de 14 años que fue operada en el hospital cuando tenía 3 meses de un lipomielonmeningocele, y la niña se quedó con una vejiga neurogénica, y con una incontinencia del esfínter anal. Ella lleva pañales, pero ya tiene 14 años, ¿no? Ya con 14 años el pudor ya se apodera de uno, ¿verdad? Con 14 años. Entonces, examinándola a la niña, y claro, no tiene reflejo anal, perdón, sí. Entonces uno tiene que examinar todo eso. Y el nervio que está en función es el nervio pudendo, y el músculo que uno está viendo es el ano coccygio. Eso no se tiene que uno aprender de memoria. Lo que se tiene que aprender de memoria es que yo tengo que explorar esos segmentos. Es por eso que yo esa tabla les permitiré que ustedes traigan en el examen final, porque a mí no me interesa que se sepan de memoria. La memoria hay que utilizarla para otras cosas. A mí me interesa que ustedes sepan si deben o no deben jugar a un paciente, ¿verdad? Eso es lo que interesa. No vayan a decir, no, es que usted nos dijo que podíamos traer el libro. A los chicos de la internacional yo les tomo un examen a libro abierto, eso sí. Les tomo un examen a libro abierto con todos los apuntes, les doy unas diapositivas, con el teléfono con acceso a internet. Lo que El decano y la junta de escuela me dice, pero ¿por qué te tomas con libro abierto? Yo le digo, si no le tomase con libro abierto, el promedio de los pases es 7,4 al libro abierto. Y en Europa yo cursé esa asignatura al libro abierto. Entonces, cada uno tenía un pupitre así, y los libros que cupiesen en el escritorio, y computadora y todo. Entonces tú das el examen al libro abierto. Porque no es la teoría, sino lo que tú tienes que desarrollar un tema de investigación. Bueno, vamos a ver, esta parte me interesa mucho, y aquí ya vamos a ir concretando las cosas. Y aquí yo tengo, miren,
Vamos a ver los espinotalámicos. Vamos a ver espinotalámicos. Recuerden ustedes que los espinotalámicos van a subir y a nivel del tronco suben por un leinico, que es el leinico medial. Espinotalámico, leinico medial. Y la vía auditiva es leinico lateral. ¿Ya? Eso. ¿Y a dónde va a acabar el espinotalámico lateral? En el BPL, núcleo ventro-posterolateral del palo. A diferencia del trigémino, que va a acabar en el BPM, núcleo ventro-posteromedial. Entonces, vamos allá. Los fascículos anterolaterales, vamos a verlo primero aquí y se los voy a separar. Los fascículos anterolaterales son los que están aquí, son el espinotalámico lateral, por eso se llama fascículos anterolaterales, espinotalámico lateral, espinotalámico anterior, espino reticular, espino tectal y espino olivar. ¿Y dónde está la neurona sensitiva primaria? ¿Dónde está? En el ganglio de la raíz dorsal. Entonces, miren, en este color verde, yo tengo aquí la piel, táctil térmico doloroso, ¿verdad? Táctil térmico doloroso. Aquí yo tengo la piel y aquí yo tengo todo lo que es los fascículos anterolaterales. Y a mí me gusta este esquema porque no se complica la vida. Dice anterolateral y espinotalámico lateral, espinotalámico anterior, espino reticular, espino tectal, espino olivar. Y de aquí viene. Y la primera neurona se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal. Primera neurona. La segunda neurona está en el asta posterior de la sustancia gris de la médula. Y dése en cuenta que se cruza por la comisura blanca anterior al otro lado y asciende como fascículo anterolateral, donde está el espinotalámico lateral y el espinotalámico anterior. Entonces hace una decusación del lado derecho, bueno, aquí sería del lado izquierdo, ¿verdad? Porque esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. ¿Sí ven? Astas anteriores y astas posteriores. La espalda y la barriga. Espalda y barriga. Neurona primaria, neurona sensitiva primaria, 1. Neurona sensitiva secundaria, 2. En el fascículo anterolateral. Se decusa al otro lado por la comisura blanca anterior y asciende por la parte lateral, que es la que habíamos visto aquí arriba, ¿verdad? Aquí. Están todos atentos. Miren la pantalla. Esta parte que está aquí, ¿ven esta parte? Por ahí es donde va a ascender. Por aquí es donde va a ascender y lo vamos a seguir, y va a acabar en el núcleo ventro-posterolateral. Y este es posteromedial, este es posterolateral. Y obviamente de ahí a dónde va, de ahí va a los músculos del epífero, ¿verdad? En la circunvolución post-rolándica. Por tanto, esta es la neurona de tercer orden sensitiva. Repito, N1, N2, N3 en el BPM y N4. ¿Sí? Esto es lo que, aunque la representación del gráfico da la impresión que solamente hubiesen 3 neuronas, es imposible que exista una representación cortical si no hubiese neuronas aquí, ¿verdad? Aquí tengo el soma de la N1, el soma o el cuerpo de la N2, el soma o el cuerpo de la N3, hasta llegar aquí. Si no hubiese neuronas, primero que no sería sustancia gris, y eso lo vemos hasta en la saciedad en cada cirugía. Sustancia gris. Si hay sustancia gris, y
es lo que yo les dije. A ver, perdón, ¿tu nombre cuál es? Yo, ¿Sí? Cristina. Cristina. Yo le hice el reflejo, el tríceps a Cristina, ¿verdad? Pero como profesor, con mucho respeto, porque puede ser mi hija, le cogí la cara interna del brazo y ella ni bola. Pero si alguna persona que a ella le interesa le coge la cara interna del brazo, la va a poner nerviosa, ¿verdad? Aunque sea el mismo tanto. Si le coge el papá o la mamá, sentirá seguridad. Si le coge un hermano, ya no me moleste. Y puede ser la misma presión. Por lo tanto, la representación cortical del área postrolándica es la que me va a discriminar cada tanto eso. Vamos a seguir. Por lo tanto, todo el fascículo anterolateral va a tener estas neuronas y esta decusación. La decusación es a nivel medular, segmento por segmento. ¿Sí? A nivel medular, segmento por segmento. Y la decusación es arriba. Y ya no se decusa más, es una sola decusación. Y estas fibras que están aquí se llaman tálamos parietales. ¿Por qué se llaman tálamos parietales? Del BPL la corteza. Ahora, vamos a ver lo mismo pero en la cara. Lo mismo pero en la cara. Entonces, ¿quién está recogiendo esa información desde la periferia? El trigémino. Desde la periferia, el trigémino. Y entonces yo tengo exactamente lo mismo. Tengo esta aferencia desde la piel, por ejemplo, puede ser la barbilla. La primera neurona está también en el ganglio de la raíz dorsal y miren, ¿se decusa o no se decusa? No. A nivel de la médula no se decusa. A nivel de la médula no se decusa. Y a nivel del bulbo, en los núcleos de cuneatus, es ahí donde se decusa al otro lado. Se decusa al otro lado. Lemnisco medial, que acá también es lemnisco medial, ¿no? Los dos son lemniscos mediales, tanto esto como esto, y acaba en el BPM. Y esto también se llama fibras tálamos parietales y también irá a la parte más específica de los músculos epífisis. ¿Ya? ¿Está claro? Por lo tanto, todo el paquete de los haces ascendentes anterolaterales, que son 4 o 5, espinotalámico lateral, anterior, espino-reticular, espino-tectal y espino-olivar, estos se decusan segmento por segmento a nivel de la médula. La sensibilidad del trigémino no se decusa en la médula. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Porque esta sensibilidad se decusa en el segmento de la médula. Esto se decusa en la médula, esto también. Pero el trigémino es aquí, se decusa a nivel del tronco, a nivel del núcleo cuneatus. Y ahí se decusa. Va al otro lado. Y dese en cuenta aquí, si ustedes se dan cuenta que hay una neurona terciaria, vamos a repetirla para que esto no se olvide. N1, ¿verdad? N1, cuneatus N2, y puede subir como N2 hasta N3, o puede haber una N2 y medio aquí en los ganglios de Gasser. ¿Sí ven? En el ganglio de Gasser, aquí tenemos otra neurona que también llega a N3, por lo tanto diríamos N1, N2 y medio y N3 para que mantengamos como el tálamo todas las terceras
¿sí? Ajá. Uno, Y acaban acá también, en las fibras tálamo-parietales. Pregunta, ¿está claro? Vamos, ¿seguro que está claro? Vamos a avanzar entonces. Vamos a avanzar. es una cara. Por lo tanto, si yo les preguntase en cuál de los siguientes sistemas existe una fibra que está interpuesta entre la segunda y la tercera neurona sensitiva, y ustedes tendrán que decir la vía Tú. de la sensibilidad del trigémino. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Ya? Vamos a seguir. Vamos a seguir aquí. Esta es. Me gusta preguntarlo muchas veces también. Aquí parece que he hecho una equivocación. Porque aquí me he quedado con esta fibra, pero viendo el cuñatus, no, aquí hay un error. Es un error mío de lo que acabo de explicar. La verde sí es correcta, pero aquí, viendo esta vía que sale de la neurona primaria, sube por el cordón posterior. Si sube por el cordón posterior no es trigeminal. Si sube por el cordón posterior es la sensibilidad, la discriminativa, es la epicrítica. Si sube por el cordón posterior. La única que sube por el cordón posterior son gráciles y cuñatus. Entonces aquí hago una corrección. Gráciles y cuñatus es la neurona primaria y ahí sí se entiende por qué llega al núcleo cuñatus, que es donde se decusa. Y también esto sigue siendo igual. Que recibe una neurona intersegmentaria entre la número 2 y la número 3 y va a acabar aquí también en el núcleo ventroposterolateral. Y esto, tanto como esto, como lo que está acá, es menisco medial. Estas dos son menisco mediales. Aquí lo he dibujado como menisco medial, pero aquí también es menisco medial. Entonces hago la corrección. Repito, hago la corrección. Entonces, esto, lo que sube por el cordón posterior es sensibilidad discriminativa, epicrítica, y va al núcleo cuneiforme. Entonces, esto es sensibilidad táctil-térmica dolorosa y esto es propioceptiva consciente o epicrítica o discriminativa, ¿sí? Propioceptiva consciente, epicrítica o discriminativa. Y esta que acostumbro a preguntar mucho, esta es propioceptiva inconsciente, que es la de los espinos cerebelosos, lo que sale por la parte periférica, ¿verdad? En la corteza, los espinos cerebelosos. Y estos sí tienen una diferencia que hay que recalcar. Estos tienen una diferencia que vamos a recalcar. Entonces, la única fibra que se decusa 2 veces es la que vamos a estudiar ahora. Es la única fibra que se decusa 2 veces. Vamos a ver. Entonces, esto, si alguien por mi culpa tenía alguna duda, yo lo explico nuevamente. Esta vía es cordonal posterior. Cordón posterior, por lo tanto, esto es propioceptiva consciente, epicrítica o discriminativa. Cuando yo tengo una lesión en el cordón posterior, como por ejemplo con la sífilis, o hubo una epidemia en Cuba porque no estaban recibiendo proteínas y ácido fólico, hubo una neuropatía, una polineuropatía epidémica. Entonces esos pacientes tienen lo que se llama la inestabilidad por cordones de degeneración del cordón posterior. Entonces esos pacientes caminan marcha en el tapeje, que se llama así, que hacen esto. Y miro al suelo, porque tengo que medir si el suelo está a la altura donde yo voy a poner el pie para no caerme.
Y cuando uno le hace cerrar los ojos al paciente, el paciente se cae, porque no tiene sus ojos tienen una muleta visual que son sus ojos. Vamos a ver si podemos entrar aquí un momentito a YouTube. Profesor, lo que explicó antes no tiene nada que ver. No, ya he hecho la corrección. Entonces, el cordón posterior siempre es este. Sí. Sí, sí, señorita. Los ambos. ¿Sí? Vamos a ver, signo de Romer. ¿Esto se lo mostré una vez o no? ¿No? Miren, este es un paciente, este es un signo de Romer. Venga para acá. Ahí nomás. Parece ahí. Júnteme las piernas. Eso. Cierre los ojos. Bueno. ¿Vieron eso? A ver, vamos a ver primero que es un paciente que está caquético. ¿Saben lo que es caquético, no? ¿Saben lo que es caquético? Un paciente flaco. Ayer salió noticia de un japonés que ha estado 3 años viviendo solo en una isla. Caquético, perdido, flaco hasta la angustia. Como las vacas de un amigo que decía allá en la noticia del oro, dice, llegó una época en que no llovía. Y dice, mis vacas ya no dan leche, ya dan pena. O ya dan leche en polvo. Entonces, miren este paciente, un paciente delgado, que cuando camina hasta cierto punto, camina normal. En el momento que se le dice que gira en U, es el primer signo que el paciente es inestable. 1, 2, bueno, diríamos 1 es un paciente que tiene poca masa muscular. O sea, uno tiene que ver. Por lo tanto, uno tiene que dejar la inmadurez estudiantil cuando vaya a atender pacientes. Uno tiene que ser aplomado y seguro de lo que está haciendo. Y decirle a la persona que se desvista, hay que decirlo con respeto, pero hay que hacerlo. Se debe hacer y con toda la dignidad, como te gustaría a ti que te examinen. ¿Sí? Como te gustaría a ti que te examinen. Entonces, yo veo que este paciente primero tiene pérdida de masa muscular. Eso. Venga para acá. Cuando gira, Ahí nomás. Parece ahí. Júnteme las piernas. cuando junta las piernas, Eso. Cierre los ojos. Bueno. entonces sus ojos son una muleta. En los pacientes que tienen, no sé qué. Es que está celebrando sus 11 millones de seguidores, profe. 11 millones. En los pacientes que tienen una degeneración del cordón posterior, el signo típico es el signo de Roca. Ya, si yo se los llegase a preguntar, usted tiene que contestarlo porque lo han visto 2 veces en un video. El signo de Roca es el signo típico de neuropatía con degeneración de los cordones posteriores, de esos azules que ustedes vieron ahí, de los cordones posteriores, que su primera neurona está en el ganglio de la raíz dorsal, la segunda en el núcleo pluriforme o grácile y la tercera en el tálamo. Y hay una interneurona que también está a nivel del ganglio de Gásser. Entonces, si esa persona tiene una persona con sífilis o con un déficit de ácido fólico de vitamina B12, por ejemplo, ya aprenderán ustedes cuando vayan avanzando en la carrera. El déficit de ácido fólico o de vitamina B12 es típico de los alcohólicos
o de los pacientes gastrectomizados, un cáncer de estómago que hay que hacerle una gastrectomía, o los pacientes que se hacen una manga gástrica, ustedes deben saber que la pared del estómago produce una sustancia que se llama factor intrínseco, y ese factor intrínseco es el que permite la absorción de la vitamina B12. Si yo no absorbo vitamina B12, yo hago una polineuropatía con afectación de los cordones posteriores, y esa afectación de los cordones posteriores me va a dar el signo de Romberg. El signo de Romberg es que yo tengo una marcha dubitativa, dubitativa o marcha atáxica. O sea, científicamente es una marcha atáxica. Yo dubito o dudo. En el momento que me dicen cierre los ojos, el paciente se cae y ustedes dicen, ese paciente o tiene sífilis, o ese paciente o tiene una neuropatía alcohólica. Las neuropatías diabéticas son más periféricas. Son los pacientes, los diabéticos, que empiezan a decir que tienen adormecimiento, como les hormiguea, en guantes o en calcetines. Son neuropatías periféricas, distales, neuropatías periféricas. Entonces el paciente tiene sensación de hormigueo en la planta de los pies, a nivel como que fueran los calcetines o en guantes. Pregunta. ¿Qué sería como consecuencia de la sífilis? ¿Qué? ¿Por qué sería como consecuencia de la sífilis? Porque el treponema pallidum, que es el que causa la sífilis, tiene predilección por los cordones posteriores. ¿Sí? Tiene predilección por los cordones posteriores. Penicilina sódica, penicilina mesatínica, que uno dice, eso ya no se ve, ya no lo escuchan, pero cuando vayan a la rural solo contra el mundo, ahí es cuando a las chicas protegen a los chicos, la mamá, y ya comí, y te lavaste la ropita, y yo cómo está bien, sí, y hay luz, sí, hay luz. Y las mamás son, es que me voy a no sé quién con la comadre, vamos a ver la comunidad, vamos a ver la comunidad para ver si qué necesita, si necesita agua potable, si podemos hablar con el alcalde. Entonces, vamos a ver, una vez corregida ese laxus glúteo, vamos aquí y vamos a ver aquí el propiocepción inconsciente, porque el cordón posterior es propiocepción consciente, ¿ya? Cordón posterior es propiocepción consciente. Este de color azul, vamos a repasarlo, o sensibilidad discriminativa, la de color que está aquí. Vamos a ver. La epicrítica, que es la azul, esta es la epicrítica, y la protopática o no discriminativa es la verde. Entonces, la epicrítica, la primera neurona no se cruza, es esta, no se cruza y asciende. Esa no se cruza. ¿Y a dónde termina? En los núcleos de Gracilis y Cuneatus, en la médula oblongada, acá arriba. Acá arriba es donde se va a decusar. Aquí es donde se va a decusar. Es aquí donde se decusa la segunda neurona. Esta segunda neurona se decusa y asciende por el lemnisco medial, que es el que está aquí, el lemnisco medial. Acá también el lemnisco medial. Lemnisco medial. Y llega al tálamo, la tercera neurona. En cambio, la vía protopática, que no es discriminativa, la primera neurona no se cruza. En realidad, ninguna primera neurona se cruza. La segunda neurona está en el asta posterior, en el cuerno posterior, y va hasta el tálamo. ¿Dónde está la tercera neurona? Una vez corregido eso, nos vamos a la sensibilidad propioceptiva inconsciente, y tenemos dos haces, el espinotalámico anterior y el espinotalámico posterior.
Probablemente el espinotalámico anterior sea el más elaborado de los trayectos, el espinotalámico anterior. Propio sección inconsciente. Fíjense que la primera neurona, que tampoco se cruza, es esta. Ninguna primera neurona se decruza. Y ese tracto espinotalámico, espinocerebeloso anterior, tiene dos segundas neuronas, tanto en el cordón posterior como, tanto en el asta posterior como en el asta anterior. Esta es la más elaborada de todo porque tiene dos segundas neuronas, adelante y atrás, cuerno posterior y cuerno anterior. Y esa se decruza, miren, se decruza y asciende, ¿hasta dónde asciende? Miren, va a subir por el pedúnculo cerebroso superior, se va al otro lado, al mismo lado y al otro lado, el espino cerebeloso anterior. Por lo tanto, dice, su primera neurona no se cruza, obviamente el espino cerebeloso, receptores de uso muscular y tendinoso, y va a llegar donde está la segunda neurona, en el cuerno anterior y en el cuerno posterior, y sube, se decusa, en ese momento se decusa y asciende al, por eso se llama espino cerebeloso, al mismo cerebelo, y por el pedúnculo cerebeloso superior va al cerebelo del otro lado. Igual si vendría de acá, ¿no? Se quedaría aquí y por el pedúnculo cerebroso iría al otro lado, ¿sí? Entonces, nos quedamos que el espino cerebeloso anterior tiene dos segundas neuronas y tiene dos decusaciones. Una decusación a nivel de la médula y una decusación a nivel del tronco encefálico, a nivel del pedúnculo cerebeloso superior. ¿Ya? En cambio, el espino cerebeloso posterior, por ejemplo, en el libro de Lerner dice que el espino cerebeloso anterior tiene que ver con la sensibilidad profunda e inconsciente fundamentalmente de los miembros superiores. Pero, por ejemplo, el Sobota no comenta eso. El espino cerebeloso anterior, la sensibilidad de los miembros superiores, y el espino cerebeloso posterior de los miembros inferiores. Y también dice que la táctil térmica dolorosa de los espinotalámicos, el espinotalámico anterior de aquí y espinotalámico lateral de aquí. ¿Sí? ¿Está claro? En la táctil térmica dolorosa, en los haces anterolaterales, espinotalámicos anteriores y espinotalámicos laterales. Ya me parezco yo, ¿cómo se llama ese loquito de la pingüina de Madagascar? Ah, el rey Julian. Entonces, volviendo para terminar aquí, espino cerebeloso anterior de los usos y de los haces musculares, primera neurona que no se decusa, segunda neurona que son dos en el cuerno posterior y en el cuerno anterior se decusa y asciende como tracto espinocerebeloso anterior y va al cerebelo del mismo lado y a través del pedúnculo cerebelo superior va al cerebelo del otro lado. Dos decusaciones. A diferencia del espino cerebeloso posterior, que el espino cerebeloso posterior, a diferencia del anterior que tiene doble decusación, miren cuántas decusaciones tiene. No tiene decusación. No tiene decusación. Este llega de aquí y de aquí, neurona primaria, llega a la parte medial de la sustancia gris, a la parte medial, y se va a su parte lateral, como la tenemos aquí, espino cerebeloso posterior, ¿sí ven? Espino cerebeloso posterior y espino cerebeloso anterior. ¿Sí? ¿Todos? Seguimos. Espino cerebeloso posterior llega a la
la parte más basal, en otras palabras, la parte más basal del cuerno posterior y se va a su lugar y de su lugar asciende. ¿Y por dónde entra el cerebelo? Por el pedúnculo cerebeloso inferior. Por el pedúnculo cerebeloso inferior. Y ahí sí me convence a mí, clínicamente sí me convence, porque por el pedúnculo cerebeloso inferior suben los olivos, espinos olivares y espinos vestibulares y el flóculo nodular. Es decir, que el pedúnculo cerebeloso inferior me va a servir para el equilibrio. Espino cerebeloso posterior, la parte inferior, y sube por el pedúnculo cerebeloso inferior. Y el espino cerebeloso anterior, que tiene doble decusación con 2 segundas neuronas, se decusa en la médula y se decusa arriba para su mismo cerebelo y a través del pedúnculo cerebeloso superior al cerebelo del otro lado. ¿Ya? En este no me equivoqué a la explicación por qué motivo, porque este vamos a preguntarlo mucho. Este vamos a preguntarlo mucho. Y aquí, vamos a acabar aquí. Todos los descendentes están los córticos espinales, los rubros espinales, los retículos espinales, los vestíbulos espinales, los tectos espinales, que simplemente todos los que no son voluntarios, lo que hacen simplemente es reforzar de forma cinética la función del voluntario, y aquí no me voy a detener tampoco. Esta parte sí es clínica. ¿Cuántas páginas son para acabar? 354, 355, 356. 3 páginas que hoy mismo terminamos ya eso. Bueno, hoy nos vamos ya en 10 minutos acabando eso. Bueno, vamos a ver. Miren, a ver. Vamos a ver, a ti te pregunté, a ti te llega un paciente con esta clínica. Te llega este paciente con esta clínica. Si antes de que yo te lo explique, ¿tú cómo lo pondrías en la historia clínica? Te dice que tiene esto adormecido. ¿Tú qué dirías que tiene? Algo en Eso se llama. posterior. Algo de posterior. Date cuenta que aquí te lo pones celestito, ¿ya? Era. Entonces, Aferente. La parte aferente. En otras palabras, el paciente te dice que no siente que tiene adormecido el dedo gordo del pie, el dorso del pie, porque esto es la planta, ¿no? Y esto es el dorso del pie, el tobillo, la cara anterior del tobillo, hasta la cara anterior de la rodilla. ¿Están viendo eso? Yo les voy a poner así los casos y ustedes van a decir, ese paciente tiene una radiculopatía sensitiva. Ese paciente tiene una radiculopatía sensitiva. Entonces, es una raíz. ¿Cuántas raíces tiene? Tiene afectado L4, L5 y S1. Eso, hasta que se demuestre lo contrario, eso siempre, eso es periférico. Eso es periférico, porque ya no es cordón de la médula, ahí no hay cordón de la médula, ahí ya ha salido la raíz posterior, y el ganglio. Por lo tanto, y más allá del ganglio, ahí ya se une con la raíz anterior para formar un delio mixto, ¿verdad? Entonces, atentos. Esto es el cordón medular.
Este es el cordón de la parte anterior y la parte posterior. Aquí está la raíz posterior, el ganglio de la raíz posterior y la raíz que se va a unir con la raíz anterior para formar el nervio mixto. Un paciente que tiene esto, el único lugar que puede estar lesionado es la raíz posterior, el ganglio y el trocito de rama antes de unirse a la raíz anterior que forma el nervio mixto. Porque si está en el nervio, tendría un compromiso mixto, motor y sensitivo. Si solamente tiene esto, no es de la médula, es periférico. Eso ustedes se van a dar el lujo de decir, ese paciente tiene probablemente una hernia que esté afectando la raíz posterior de L4, L5 y L1. ¿Sí? O un neurinoma de raíz posterior. Cualquier lesión de raíz posterior, si solamente fuese la cara anterior y la parte inferior de la rodilla, solo sería L4. Si solo sería la cara anterior del tobillo, L5. Y si fuese el dedo gordo del pie, L5, S1. Entonces, eso es un compromiso periférico de raíz posterior. ¿Sí? Eso está regalado, facilísimo, chupadísimo. A diferencia del otro paciente que está parapléjico completo y tiene rojo con celeste. Dios nos libre de que, bueno, Dios no quisiéramos que nadie tenga eso, ¿verdad? Ese paciente está parapléjico del ombligo para abajo, por lo tanto es del T11. Del ombligo para abajo, del T11. Por lo tanto, ese paciente tiene afectación motora y sensitiva. Si es de los dos lados y de las dos inervaciones, motora y sensitiva, eso tiene que ser de la médula. Eso jamás va a ser de raíces, ¿verdad? El sentido común me va a decir que si están afectadas todas las modalidades de la inervación, ascendente y descendente, hay una sección medular a nivel de T11. Una sección medular a nivel de T11. Pregunta. Pero es que no sé, tal vez me escuché mal antes, pero no era una lesión a nivel de T12 debajo del ombligo o es T11. Sí, en el ombligo es T10. No, yo les puse solamente T12, T2, T4, T6, T10 y T12 casi en el pubis. ¿Ya? Pero si tú ves que está debajito del ombligo, eso es T11. ¿Ya? Y ese paciente tiene una sección medular completa. Acá ya veo otra cosa. Yo veo aquí, esto no es lo mismo que lo que está acá, y esto es todo un miembro. Esto ya es otra cosa. Y aquí tengo motor de un lado, con la sensibilidad de un lado. Esto es el famoso síndrome de bronce cuarto. Ahora lo vamos a explicar. Vamos a explicar el más complejo para que se me haga más sencillo. En el síndrome de bronce cuarto, en este paciente tiene una hemisección medular. Síndrome de bronce cuarto, hemisección medular. Este paciente, ¿de qué lado está la lesión de la médula? Del lado de la motricidad. Del lado, atentos aquí, porque esto siempre es un tema que se confunde. Yo no muevo este lado y no siento este lado acá. ¿Ya? La lesión está en el lado que yo no muevo, porque es una vía córtico-espinal que ya se depusó acá arriba. Por lo tanto, el déficit es del mismo lado. ¿Y por qué no siento del lado acá? Porque ha habido depusación de las vías táctil, térmica y dolorosa. Como ha habido una depusación, entonces atentos aquí, todos tienen que irse comprendiendo. El que se va sin comprender y no pregunta, traiciona a sí mismo y traiciona al grupo. Miren, la lesión está aquí, yo no siento este lado, pero
este lado que está aquí, que recoge la sensibilidad, se va decusando y tiene que subir por acá. Pero si ya está cortado aquí, no sube, ¿verdad? Esos cables se van cruzando y tienen que ir subiendo por aquí. Pero como aquí está dañado, la vía motora pierde la fuerza. Pero toda la sensibilidad que tiene aquí, que se decusa para subir, se decusa pero no sube, porque el camino está, sube el convoy, cambia de lado, pero no puede ascender porque está dañado el puente. Por eso que tiene sensibilidad. Entonces vamos a comprenderlo, vamos a leerlo. El síndrome de Bronce-Quart, debido a una disrupción hemilateral del lado derecho del cordón espinal a nivel del T11, dice, se pierde la función motora del lado derecho, ipsilateral a la lesión. Al inicio hay una parálisis flácida y después una parálisis espástica. ¿Qué es una parálisis flácida? En las primeras 2 semanas de la disección, el miembro está flácido, pero pasadas las 2 semanas empieza a haber una contracción y una espasticidad involuntaria, porque ahí se reactivan las neuronas debajo de la lesión y actúan de forma anárquica sin el control voluntario de la corteza, ¿verdad? Ya no reciben la información, ya no tienen el mando cortical, y entonces la función anárquica de esas células que están debajo de la lesión actúan como la cola de una lagartija y hay una hipertonía fuera de la voluntad. Entonces, primero hay flacidez y después hay espasticidad. Por lo tanto, si ustedes ven un paciente que está parapléjico, espástico, ya tienen que pensar que es una lesión crónica. Es una lesión crónica. ¿Ya? Entonces, se pierde la discriminación fina y la discriminación de la postura y la vibración. ¿Por qué motivo? ¿Por qué se pierde la vibración y la posición? Recuerden lo que les dije. O sea, yo pierdo la fuerza de este lado, es una sección medular, y también pierdo el cordón posterior. También pierdo el cordón posterior, que es de la sensibilidad discriminativa, profunda, consciente, y en cambio acá es la táctil, térmica y dolorosa. De forma resumida, en el síndrome de Bronce-Quart, en mi sección medular, hay pérdida de fuerza y pérdida de la sensibilidad profunda consciente ipsilateral a la lesión, y pérdida de la sensibilidad táctil, térmica, dolorosa y de profunda inconsciente del otro lado, del lado no lesionado, porque ese lado se decusa y no puede subir porque hay una lesión aquí. Voy a repetirlo porque hay 3 caritas que parece que no lo han comprendido y iba a decir una palabrota y no son capaces de preguntar. Iba a decir una palabrota, pero si estuviese aquí mi esposa me diría, aunque no lo entienda, no tiene por qué decir palabrota. Ese paciente recibe un balazo. Un balazo no, porque un balazo, casi ningún balazo da un Bronce-Quart, porque un balazo va quemando, aunque no dañe ese lado, quema al otro lado. Tiene que ser algo limpio. Un picayelo, un picayelo, ¿verdad? Un picayelo. Daña la vía córtico-espinal del cordón lateral, entonces ese paciente no mueve nada aquí. Pero la sensibilidad del cordón posterior del Wöhler de Burdas, que no se decusan, sino es arriba en el bulbo, es una propiocepción
consciente, discriminativa, fina, que no se decusa, que justamente es la que me equivoqué, no se decusa. Entonces miren, aquí está el cordón lateral motor y aquí está la sensibilidad discriminativa, profunda, consciente, epicrítica, que se decusa acá arriba en el bulbo. Entonces, todo lo que está de este lado, se ve afectado por esa lesión. Pero del lado de acá no tiene la sensibilidad tan térmica y dolorosa, porque aunque esto esté sano, la vía se decusa para subir. Y cuando se decusa, aquí está el daño y no puede avanzar. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí. Sí. Bueno, pues ahora sí, ya cambien esa carita. Vamos para arriba. Vamos para abajo. Ya, ahora sí. Por lo tanto, una lesión de este tipo no puede ser otra cosa que una afectación de raíz posterior, no puede ser otra cosa. Por ejemplo, un prolapso de un disco, una lesión completa. Esa lesión completa sí puede ser un paciente que tiene un balazo o un trauma en el que se fractura. Yo atendí un paciente que se cayó de un 7º piso, un albañil, y tenía fracturada L1, T12, T11 y T10, y estaba así. Y el otro, que no sé si les conté a ustedes, pero me llamó una de las residentes y dice: doctor, por favor, ayúdeme, venga al hospital inglés, hasta el hospital inglés, ¿no? Antes de subir el puente para el parque elegir. Y viví un drama. El primo de 27 años, que le habían asaltado, 11:30 de la noche, habían salido de una boda con la novia, y por intentar robar el carro disparan y la bala entra por la puerta del conductor y entra por aquí y secciona T10 y T11 al otro lado, y en la tomografía se veía fragmentos de hueso y la bala había pasado al otro lado. Se tenía un punto de entrada y un punto de salida, y tenía seccionada la médula entre T10 y T11, y entonces estaba la novia. Ya tenían, eso fue en un mes de mayo del 2016, ya tenían el vestido de boda, ya habían alquilado la casa, ya tenían las invitaciones, estaban a 2 meses de casarse, estaban desesperados, y me dice: dígame la verdad. Y yo digo: yo estoy aquí para decir la verdad. Yo digo: salvo que haya un milagro de Dios, esa lesión, humanamente hablando y médicamente hablando, es una lesión irreversible. En el caso de que ustedes dos estuviesen casados y haberle sido la bendición de haberse casado, tienen que apechugar, porque ya casado hay que contar. Pero de novio es esta historia. No, igual nos casamos. Yo digo: eso tienen que conversarlo entre ustedes dos a solas, porque eso no es adecuado. Ni por parte de él, ni por parte de él va a decir: ahora que estoy enfermo me deja. No, o sea, el hombre debería ser el primero a decir: así no podemos hacer familia, porque él quedará secuestrado en una silla de ruedas con impotencia coeúnding porque no tendrá erección. Impotencia general tendrá porque el esperma es impotencia general. O sea, si no tiene esperma no puede generar, se llama impotencia general. Un paciente parapléjico es un paciente que tiene una impotencia coeúnding. Entonces, el amor de novio puede aguantar 1 año, 2 años, pero yo digo: piénsenlo ustedes, porque es una situación muy delicada. El chico no puede forzarle
a la chica que se case porque ella va a estar, no va a tener una vida feliz, no va a tener hijos, no va a salir a correr con sus hijos, con su marido, no va a poder viajar. O sea, un verdadero drama, ¿no? Un verdadero drama. Entonces, a solas, entonces él obviamente no lo comprende. Imagínense un chico de 27 años, la flor de la vida, y la reciente desesperada, doctor, haga algo. Yo digo, lo que puedo hacer, y sí puedo hacer, es operarle para estabilizarle la médula, la columna. Hay que fijarle porque están rotos los pedículos, y como están rotos los pedículos, él no se podrá sentar y tendrá dolor. Tiene una columna inestable. Hay que colocarle tornillos en las vértebras de abajo y en las vértebras de arriba y fijarle con barras. Y eso lo puedo hacer. Pero reparar una médula, imagínense Christopher Reeve, un hombre multimillonario que donó prácticamente toda su fortuna para que investiguen y lo curen. Eso hasta el día de hoy no se puede hacer. Entonces, un verdadero drama, ¿no? Un verdadero drama. Yo, si fuese padre del chico, le diría, tú empújala a que se desligue de ti. Los padres y yo, del padre de la chica, le diría, piénsalo bien. No es que estoy enamorada, piénsalo bien, porque no podrás tener familia. O sea, el amor sentimental te va a durar 1 o 2 años, pero subirlo, bajarlo, silla de ruedas, cambiar de pañales, colocar sonda vesical cada 4 horas, o sea, eso es una cruz, una cruz. Y no es que solamente los hombres tienen necesidad sexual, las mujeres también. Y entonces una persona así, nanay. O sea, son duras las cosas, ¿no? Entonces eso es un paciente. Ahora, esto que está aquí, si el paciente no tiene sensibilidad profunda, consciente, discriminativa, si yo le pongo atrás una moneda o le dibujo una cruz y él no reconoce, eso es cordón posterior. Des en cuenta, esto, raíz, y esto es cordón posterior, es todo el cordón posterior. Si de un solo lado, si tuviese lo mismo de los 2 lados, sería una tabes dorsal, una sífilis o una neuropatía por déficit de vitamina B12, cordón posterior. ¿Ya? Esto ya lo vimos el otro día, ¿verdad? Parasimpático, simpático, parasimpático. La parte, esto ya nos interesa. Y hemos terminado el soboto. Y nosotros mañana vamos a